Hola gente, yo soy Juan de JT Ingeniería y hoy vamos a estar encarando un nuevo proyecto, así que comencemos. Bueno, el proyecto que vamos a estar encarando es esto. Esto es una punta de medición aislada de alta tensión. ¿Para qué nos sirve? Bueno, sirve para medir circuitos que tienen altas tensiones, al menos a lo que electrónica concierne, de manera aislada y protegiendo nuestro instrumental y a nosotros mismos. Como ustedes bien sabrán, el osciloscopio que tengo ahí tiene una masa que es común a todas las entradas. Eso significa que si nosotros queremos conectar una punta, bueno, la masa que elijamos va a tener que ser la misma para todas las puntas del osciloscopio. Y además el osciloscopio conecte internamente esa punta hasta la tierra que tiene en el toma. Por lo tanto, el osciloscopio tiene una masa que está puesta a tierra. Y eso para muchas mediciones no nos sirve. Lo que nosotros necesitamos medir es entre dos puntos que estén flotando, por así decirlo, y que no tengan ninguna relación con una tierra. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que cuando estamos midiendo altas tensiones no podemos usar un osciloscopio de una manera cómoda. Si bien existen puntas de alta tensión que no son aisladas, esas tienen el mismo problema que antes, porque si nosotros queremos medir entre dos puntos que se están fluctuando con altas tensiones, bueno, el osciloscopio va a seguir teniendo la masa tierra y nosotros vamos a tener ahí un problema bastante grave. Existen lo que se llaman puntas diferenciales de alta tensión, que son puntas no aisladas, pero que los dos terminales que van al circuito y que miden tienen una muy alta impedancia desde el punto de medición hasta la masa que llega al osciloscopio. Esa es una solución. La otra es este tipo de puntas que están directamente aisladas. Acá no hay conexión eléctrica entre el primario o la parte de medición de alta tensión y la parte de medición de baja tensión. Por eso decimos que esta es una punta aislada. No es diferencial por la forma en la que está construido el circuito, o sea, no hace la diferencia entre dos señales, sino que una la toma de referencia y hace la diferencia contra otra que tomamos como señal. Circuitalmente, la topología de este circuito es bastante sencilla de seguir y me parece que está buena. Y es más, la encontré medio escondidita en un foro de EVblog. Así que, ¿por qué no vamos a ver un poco más en detalle cómo es esto? Pero antes les quiero decir que este video está auspiciado por PCBWay. PCBWay es una empresa que se dedica a la producción y manufactura de productos electrónicos con quienes venimos trabajando desde hace un montón de años y son quienes hicieron la fabulosa placa del video de hoy. Tienen un montón de servicios, hacen prototipado de PCBs, ensamblado, tienen equipos de CNC, impresión 3D y después tienen un montón de propiedades avanzadas en todas las soluciones que ofrecen. Realmente son de los mejores en su industria y siempre son sponsors a proyectos open source, estudiantiles, así que les recomiendo que si quieren hacer algún proyecto, vengan a la página de pcbway.com. Nuevamente, muchas gracias PCBWay por ser el sponsor del video. Bueno, acá está la caja en la que me vinieron las placas. Me vino por un lado el stencil, que acá lo tenemos, es el que utilicé para poder soldar esta plaquita que tengo armada, y después me vinieron obviamente las placas. Acá lo que tenemos es una de las plaquitas sola que está bastante buena, la terminación me parece que quedó muy pero muy decente, y después vamos a ver el detalle de esto en la compu de cómo está ruteada y demás. Por ahora lo que les quiero mostrar es el circuito, que lo tengo acá impreso en papel. Como podemos ver, lo primero que tenemos es la entrada de tensión que está en estos dos puntos. Por un lado tenemos que el negativo está conectado a una masa virtual de alta tensión. Y después lo que sería la señal de alta tensión entra a una serie de resistencias en serie en paralelo. Esto está hecho así porque no conseguí resistencias de potencia de manera sencilla del valor que necesitaba y no iba a hacer un pedido, así que nada, me las arreglé con algunos valores que tenía. De todas maneras, esto acá se puede mejorar. Fíjense que no tiene ningún capacitor en paralelo para compensar en frecuencia ni nada. Está hecho muy burdamente porque esto era una primer prueba para ver si funcionaba. Tenemos un segundo camino que puede ir por acá, que esto lo que hace es conectar esta rama y la coloca en paralelo a esta otra, haciendo que esta impedancia baje. No está bueno que una impedancia de entrada sea baja, pero si el circuito es de alta tensión y generalmente son de potencia considerable, quizás la impedancia de esto no sea significativa y hasta nos ayude por un tema de ruido.
También tener una impedancia más baja acá después nos da más ganancia a la salida. Así que bueno, es un trade-off que se puede seleccionar con un switch. De vuelta, a esto habría que compensarlo con algunos capacitores, pero en este diseño decidí no hacerlo porque no tenía las partes necesarias. Si seguimos hacia el centro, lo que vamos a ver es la magia del circuito. ¿Qué son estos dos optoacopladores conectados de una manera bastante particular? Los optoacopladores que elegí son los optoacopladores más sencillos del mundo, son 4N25. Básicamente tenemos un LED del lado, llamémosle del primario, y después tenemos un fototransistor en el lado de la salida. El fototransistor también lo podemos usar como fotodiodo o una especie de fotodiodo, que es lo que vamos a hacer en este circuito. Por ahora nos quedamos del lado primario y lo que vamos a tener en cuenta es que entre ánodo y cátodo vamos a tener un LED, que es el que vamos a excitar con el primario. ¿Cómo lo vamos a excitar? Bueno, de una forma bastante particular. Lo que vamos a tener es una rama de tensión positiva, va a pasar por el LED polarizado en directa. Después tenemos dos resistencias que tienen un punto medio. Y después sigue con otra resistencia hasta el otro LED, polarizado también en directa, y a una tensión negativa. Entonces, imaginemos que no hay señal, que esta parte está abierta. Lo único que vamos a estar haciendo es polarizar el LED en continua. Dos LEDs en continua, limitados con unas resistencias, o sea, los LEDs van a estar prendidos. Y lo que vamos a hacer con la señal es mover muy levemente este punto medio, haciendo que cambie la polarización de cada LED. Si por ejemplo yo acá pongo tensión positiva, entonces la corriente de este LED va a disminuir y la corriente de este LED va a aumentar. Entonces vamos a generar una señal que después a la salida de los optos vamos a poder reconstruir. Y ese es el truco de este circuito, que vamos a estar cambiando muy levemente la corriente de los LEDs de los fotodiodos y después a la salida la vamos a reconstruir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para eso tenemos que mirar este circuito. Fíjense que los vamos a tener conectados de una manera particular, porque lo que tenemos es el colector a un punto positivo y después salimos por la base. Si miramos acá la hoja de datos del 4N25, vamos a entrar por el colector y vamos a salir por la base. Lo que vamos a estar haciendo es medir una corriente muy pequeña. Recordemos que entre colector y base hay básicamente se podría pensar, si esto fuese un transistor ideal, como una especie de diodo en inversa, ¿no? Porque vamos a tener una juntura, en este caso sería un transistor NPN, por lo tanto tendríamos material N, P y N, y nos quedaría una juntura en inversa entre colector y base, por lo que estaríamos midiendo esa corriente de fuga, que va a ser dependiente obviamente de la luz que venga del lado del diodo del lado primario de alta tensión. Entonces lo que vamos a hacer es combinar estas dos corrientes. Entonces vamos a entrar y vamos a venir con una tensión positiva, vamos a pasar por el primer fototransistor, nada más que usado como diodo en inversa, que va a venir, va a seguir al segundo diodo en inversa y va a salir por una tensión negativa. Y de ahí vamos a rescatar el punto medio. El punto medio lo vamos a conectar a un amplificador de transimpedancia. Un amplificador de transimpedancia lo que nos permite es hacer el tipo de cosas que estamos haciendo ahora, que es tomar una corriente muy pequeña y amplificarla a una tensión que después podemos utilizar en otra etapa. Entonces, si a la entrada no hay nada de señal, idealmente en este punto va a haber 0 voltios y no va a haber circulación de corriente, porque al ser un amplificador de transimpedancia este punto va a estar a 0, y si estos dos optoacopladores están bien macheados van a tener la misma caída de tensión, este punto va a seguir estando en 0, las corrientes van a ser iguales y vamos a tener siempre un 0 acá y no va a haber circulación de corriente. En el momento de que aparezca una señal, lo que va a pasar es que va a haber una circulación muy pequeña de corriente por este camino y que va a entrar al amplificador de transimpedancia, que lo que va a hacer es transformar esa corriente y amplificarla con una ganancia que va a estar determinada por esta R, y después acá ya vamos a tener una tensión del orden de los milivoltios. Esa tensión del orden de los milivoltios después la vamos a volver a amplificar
con un amplificador inversor tradicional y después ya sí vamos a salir a un conector. Obviamente estos amplificadores podrían ser amplificadores convencionales, pero queremos que sean rápidos y de precisión, porque de estos amplificadores va a depender un montón la ganancia y el ancho de banda que va a tener todo el sistema. Por un lado vamos a tener el límite del ancho de banda que nos pueda dar la transferencia de los optoacopladores y después el otro límite va a estar dado principalmente por estos dos operacionales. Acá a este operacional le tenemos que agregar una red RC en paralelo al feedback, porque si no esto sería horriblemente inestable y no funcionaría el circuito. Para el segundo no es necesario porque tiene una ganancia bastante más modesta, 100 veces, pero mucho más modesta, y le dejé preparada la red por si era necesario, pero no la terminé utilizando. Después lo que hacemos es en estos dos puntos, es compensar el offset que pueda aparecer por las corrientes de polarización a la entrada del operacional y nada más. Ustedes pensarán, bueno Juan, esto está bárbaro, pero depende de que estos dos optos sean exactamente iguales, que no lo van a hacer nunca. Y la verdad es que tienen razón. Yo pensé que iba a ser más despreciable el efecto, pero no lo es para nada. Sin embargo, es bastante fácil de solucionar y yo lo solucioné sobre la placa, literalmente sobre la placa. Y lo que hice fue agregarle en este punto un pequeño offset con un potenciómetro, que ahora lo voy a dibujar. Y con eso puedo calibrar el cero para un conjunto de optocopladores. Entonces lo que hice fue básicamente esto. Le agregué en este punto un potenciómetro conectado entre el riel positivo y el riel negativo con una resistencia bastante grande para poder hacer un ajuste más o menos fino del offset en este punto. Y con esto se solucionó este problema. Otro problema específico de los operacionales que elegí es que no pueden tener una tensión entre las entradas del operacional mayor, si mal no recuerdo, a 1,2 voltios y si nos excedemos de eso se van a quemar. Eso es bastante peligroso, ya que estos amplificadores que elegí yo al menos no son baratos. No es el fin del mundo que se queme uno, pero no está bueno que se queme. Y lo que puede llegar a pasar es que si nosotros energizamos primero esta parte y no energizamos el lado de la polarización, esto inevitablemente tiende a saturar hacia uno de los dos lados y vamos a tener acá una tensión bastante mayor a cero o bastante menor a cero y se nos va a terminar quemando este amplificador. Y si este amplificador satura para uno de los dos rieles, se lleva puesto este también. Así que lo que hay que hacer es bastante sencillo. Hay dos opciones. Una opción es atar este punto, que es el que viene diferencial de los dos optos, con dos diodos en antiparalelo, llamémosle, contra la masa, porque este punto siempre va a estar muy cercano a masa. O ponemos entre terminal positivo y negativo dos diodos en antiparalelo. Total, estas dos entradas siempre van a estar prácticamente al mismo potencial, o deberían estarlo. Y lo mismo para este. Yo lo que hice, por una cuestión de cómo estaban los footprints, fue poner en paralelo a este capacitor dos diodos, uno apuntando, llamémosle, hacia abajo y el otro apuntando hacia arriba en este punto, y después hice lo mismo en este punto del circuito. Con eso ya me protejo de que si enciendo primero la etapa de baja tensión, después la etapa de alta tensión la puedo encender tranquilo, que no se me va a quemar nada. Bueno, este circuito obviamente se alimenta con algo porque el aire no funciona en la electrónica, y lo que tenemos son dos fuentes partidas que deberían estar aisladas, sobre todo la de alta tensión. Bueno, resuelvo utilizar el mismo circuito de los dos lados. Lo que tengo son dos baterías de 9 voltios con un amplificador que lo que genera es una masa virtual. Lo que hacemos es partir la batería en dos y tenemos más 4,5 y menos 4,5, un poquito de filtrado, y hacemos lo mismo para los dos lados. Para el lado de baja tensión se podría mejorar porque se podría poner, por ejemplo, una entrada de 5 voltios USB y hacer una pequeña fuentecita inversora. Entonces tendríamos más 5 y menos 5 y ahí resolveríamos el problema. Total, a la salida que la masa de nuestra entrada de tensión queda la masa de la señal, no habría problema porque deberían ser las mismas. En el lado de alta tensión no podemos tener nada referido a la masa del lado de baja tensión porque esto tiene que estar completamente aislado. Así que esto es todo por el circuito.
Para el operacional me fui por este, que es el que conseguí, unos OPA 846, que tienen una muy buena performance en frecuencia. Fíjense, ganancia de producto unitario de 1,7 GHz, una absoluta bestialidad, y además están diseñados para trabajar con fotodiodos, así que eran como la solución ideal. Bueno, y quizás alguien que frecuente los foros de EVblog haya visto que este circuito apareció, no lo inventé, sino que lo copié y le agregué cosas, obviamente, para que funcionen en un ambiente real. Y bueno, esto estaba en un foro, alguien propuso este circuito, yo lo miré, me gustó, lo simulé, le agregué algunas cosas, elegí los operacionales, qué sé yo, y salió andando. Así que nada, contribución de EVblog hacia este video, les dejo el link obviamente del foro en la descripción. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que publicaron en el foro porque hicieron que esto sea posible. Bueno, acá ya tengo el circuito, las placas de vuelta las hizo muy generosamente la gente de PCBWay, que siempre colaboran con los videos y nada, son unos campeones haciendo placas. Así que lo que tenemos son dos borneras para la parte de alta tensión. Podría usarse otro conector, la verdad. Pero bueno, tenemos el amplificador operacional que genera la fuente de partida. Y en el lado de alta tensión no tenemos mucho más que eso. Tenemos dos pequeños trim pots para ajustar un poquito la ganancia. Y después tenemos los optoacopladores que están acá abajo de este potenciómetro. Este es el que agregué en la placa para hacer la corrección de offset, que pensé que no iba a ser tan necesaria, pero lo terminó siendo. Y de este lado, bueno, tenemos de vuelta clonado el circuito para hacer la fuente con la batería de 9 voltios, la fuente partida con la batería de 9 voltios, y tenemos un conector SMA a la salida de señal que voy a conectar a mi osciloscopio. Y del lado de abajo no tenemos mucho más que soldado los cables de estas baterías que deberían estar con un conector. Y nada, está bastante limpia la placa y me parece que quedó muy pero muy buena. Así que ahora queda conectarla y probarla con el osciloscopio. Bueno, acá lo que tengo es conectado ya el circuito al osciloscopio. Con la configuración de resistencias que tengo ahora tiene una ganancia, o una atenuación mejor dicho, de 100. Es decir que nosotros en el osciloscopio tenemos que poner en Pro que tenga una atenuación de 100. Ahora lo que voy a hacer es conectarle directamente a la entrada la alimentación de red del laboratorio. Es decir, voy a estar midiendo la tensión 220 voltios de alterna de la red directamente, sin ningún otro tipo de protección, llamémosle, por lo que la punta va a estar expuesta a la alta tensión de la red de manera real. Y ahí, como vemos, ya conecté y energicé. Fíjense que estamos viendo la tensión de la red directamente con la punta de alta tensión. Obviamente tengo que tener mucho cuidado de no tocar, porque de la mitad de la placa para allá tenemos conexión directa a los 220 voltios de la red. Y lo único que me protegería en caso de que toque sería el disyuntor diferencial. Y la verdad no pretendo comprobar cuán rápido salta. Así que bueno, esta es la prueba que puedo hacer por el momento de esta punta, porque no tengo un generador que sea de alta tensión y a su vez de alta frecuencia. Así que la prueba con la red va a tener que ser suficiente por el momento. Si en algún momento llego a conseguir un generador, bueno, ahí lo podré probar. Lo que sí les puedo mostrar es el ajuste de ganancia que tenemos, que es parte de la red de entrada. Voy a tocar con mucho cuidado la salida. Fíjense que a la salida no pasa nada porque está completamente aislada. Y con esta otra mano sí voy a estar tocando el lado de 220. Así que mucho cuidado en este momento. Y lo que voy a hacer es tocar el potenciómetro. Ahí va. Y fíjense cómo tenemos un poquito de ajuste. A partir de cierto momento podría llegar a distorsionar el amplificador operacional, pero fíjense que no. Por lo que, si se mantiene la forma, es que no estamos distorsionando. Para calibrar, lo que voy a hacer es medir con el multímetro cuánto es la tensión de red que tenemos en este momento. Y enfrente a eso es como lo voy a calibrar yo ahora, midiendo contra lo que mida el osciloscopio. Sí, ahí se puede ver. Tenemos media baja la tensión. 208 voltios más o menos. Está baja la tensión, la verdad.
Así que bueno, de esos 208 es lo que voy a intentar estar calibrando ahí en el valor de RMS, que ustedes no lo van a llegar a ver bien. 210, 209, un poquito más, ahí. Fíjense que ahí estamos, 207, 208 voltios RMS, que está más que bien para el tipo de mediciones que se puede llegar a hacer con esto. No es un instrumento de ultra precisión, pero sí nos permite hacer mediciones de un circuito. Así que bueno, acá estamos en la PC y fíjense que acá tengo la placa del circuito que estuvieron viendo antes, que fabricamos con la empresa de PCBWay. Lo que hice para este es darle un estilo que quería probar, que es hacer por ejemplo esto, que es ponerle el logo directamente removiendo máscara antisoldante y que haya un plano abajo. En mi caso quedó plateado por el hecho de que la placa está hecha con terminación de HASL, que es alisado de superficie por aire caliente, si se quiere traducir así. Así que bueno, en mi caso queda plateado. Lo que tenemos es básicamente la entrada de alta tensión, pasamos por el conjunto de resistencias de entrada, esta es la calibración que yo estaba tocando hace unos instantes, y después tenemos otra calibración que es para el modo de baja impedancia. Cuando está en el modo de baja impedancia tenemos que primero calibrar el modo de alta impedancia y después calibrar el de baja impedancia. Después tenemos los dos optoacopladores fíjense que es bastante sencillo, tenemos acá la entrada de fuente positiva, la entrada de fuente negativa está conectada al otro opto y en el punto medio inyectamos la señal. Acá lo único que tenemos es el conector para la batería y después tenemos un switch para prender esta parte y en este circuito generamos la masa virtual que va a estar conectada a la entrada negativa. La desventaja que tiene esto es que, bueno, si fluctúa mucho el menos o la punta negativa de lo que nosotros estamos midiendo, este circuito va a cargar capacitivamente a lo que estemos midiendo, porque obviamente lo que esté conectado a este punto va a tener que mover el potencial que va a estar referido indirectamente a la batería. Y bueno, eso va a tener una capacidad parásita contra el aire que nos puede llegar a afectar en altas frecuencias. Para las mediciones que voy a utilizar yo no creo que sea un problema y si no, bueno, es una limitación que tiene este circuito. Si nos venimos para el lado de baja tensión, tenemos plano a masa en la capa bottom y fíjense que tenemos muy pocos cortecitos y en la capa top tenemos todos los componentes. De vuelta acá replicamos el circuito con el amplificador operacional para poder generar el cero virtual a partir de la batería de 9 voltios. Y acá tenemos las dos etapas del amplificador. Acá tenemos el primer amplificador que funciona como amplificador de transimpedancia. Y acá tenemos el segundo amplificador que es un amplificador inversor tradicional con una resistencia de 50 ohms conectada hacia la salida, tanto para mitigar un poco el efecto que va a tener la línea que va a ir hasta el osciloscopio, que se va a comportar como una línea de transmisión a alta frecuencia, y así como para proteger la salida de este operacional en caso de que haya un corto acá a la salida y no matarlo de manera prematura. Así que bueno gente, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que los inspire a hacer algún circuito de este estilo, siempre con mucho cuidado porque son cosas de alta tensión y es peligroso. Pero si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, la pueden dejar en los comentarios para que la vean los demás y podamos charlar. Nuevamente muchísimas gracias a PCBWay por ser el sponsor del video. Soy Juan de JT Ingeniería y hasta la próxima. Chau chau.